Ya que estamos en Latinoamérica en vivo, un día después de que Chile empezara a despejar un poquito más el panorama de cómo van a ser las elecciones presidenciales de noviembre, luego de que se haya confirmado quién va a ser la representante del oficialismo, que hoy lo tiene obviamente la presidencia Gabriel Boric, pero que no puede optar por la reelección porque así lo impide la Constitución chilena, y es Janet Jara. Podemos ver rápidamente los resultados, cómo quedaron, porque realmente arrasó la candidata del Partido Comunista, que por primera vez va a ser la candidatura de todo. Va a ser quien encabece justamente la candidatura que hoy contiene prácticamente a todo el espectro de la política chilena, desde el centro hasta la izquierda. Fíjate, Jara superando el 60% de los votos, en torno al 60%, más que duplicó los votos de Carolina Toá, que había partido la carrera como la favorita. Estamos hablando de la ex ministra del Interior de Boric. Y bueno, muy poquito, fíjate, el Frente Amplio, que es el partido o la alianza del actual presidente Boric, Gonzalo Vinter. Y bueno, Jaime Mulet se sabía iba a ser el menos votado. Bueno, quien vino haciendo obviamente una cobertura extraordinaria con entrevistas a todos estos precandidatos y que estuvo por supuesto anoche haciendo una transmisión especial desde Chile es nuestra compañera Lucía López, así que vamos inmediatamente hacia allí. Lucía, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Hola, ¿cómo estás, Darío? ¿Cómo está nuestra audiencia en Latinoamérica? Muchas gracias por la presentación y además por habernos acompañado en todo este ciclo que tuvimos, como tú dices, de cobertura de las primarias durante la campaña, que incluyó la entrevista a los candidatos que pudimos ver en nuestras plataformas de YouTube, incluso otros días en los que la gente, quizás algunos todavía no tenían muy claro su voto, se hablaba de votos estratégicos, bueno, y finalmente la elección, salvo yo te diría para una lista, para una encuesta, fue una gran sorpresa respecto además de lo que venía pasando en las encuestas hace mucho tiempo atrás. Hace un mes atrás, hace 2 meses atrás, Carolina Toá era la segura, la única figura del oficialismo que lograba acercarse a quienes hoy lideran las encuestas, ¿no es cierto?, que eran los representantes de la oposición, de la derecha chilena. Sin embargo, en un mes de carrera excepcional, y eso podremos conversarlo, ¿no es cierto?, por una parte, la campaña comunicacional y por otro lado los atributos de la candidata dan por este resultado finalmente que, como tú dices, es abrumador. O sea, nadie imaginó, insisto, salvo un pequeño dato, que Janet Jara podía ganar con tanto margen. Ahora, hay que considerar, sí, algunos aspectos. Es la primaria menos votada para el sector de la centroizquierda de las últimas primarias. Votó cerca de 1.500.000 personas. Para la primaria anterior, Boric Jadwe, por ejemplo, Daniel Jadwe del Partido Comunista, que lideraba las encuestas como presidenciable, votó 1.600.000 personas con un padrón un poco más estrecho. Entonces también ahí hay reflexiones que dar y preguntas que hay que hacer, porque este margen es un gran margen de votos a favor de Janet Jara, pero en un porcentaje del padrón muy acotado, Darío. Bueno, esto es importante notarlo. Ahora, no deja igualmente de ser una sorpresa porque marca justamente una distancia muy grande respecto de la candidata, que era, por cierto, la candidata que era percibida como la más centrada o la más centrista, por ser más, por plantearlo en términos ideológicos, que era justamente Carolina Toá. A ver si justamente, ahora la vamos a escuchar a Jara, pero me interesa preguntarte esto antes, Lucía, si es que hay que interpretar esto como un corrimiento de la alianza hacia la izquierda, o por lo menos de un sector de los votantes hacia la izquierda, en términos de, bueno, insisto, que la opción más moderada parecía como Carolina Toá, por más que el Partido Comunista Chileno no es el Partido Comunista chileno, vamos a decir, de hace 40 años, es un partido obviamente que se ha moderado mucho, daría la sensación de ser una expresión más corrida a la izquierda. ¿Cómo se está viendo esto allí? Es bien interesante la pregunta que tú haces, Darío, porque yo diría, mira, primero, la mayor cantidad de militantes, porque se decía que mientras menos personas votaran, mientras menos ciudadanía no militante de partidos políticos fuera convocada a participar, más favorable podría haber sido el terreno para Carolina Toá, por lo que tú señalas, porque representa más un centro que en elecciones anteriores ha estado disponible para votar por Michelle Bachelet o por
Sebastián Piñera en la elección siguiente, ¿eh? Así es como se inclinaba la votación. El escenario del padrón votante, que era muy fijo, era menos de un 50%, pero era muy fijo. La elección, Boric Kast superó un poquito el margen del 50%, porque fue una elección más polarizada, que invitó más a la gente a participar. Pero habitualmente ese es el margen de la población y entre medio se entendía que había una población que se consideraba, comillas, de centro, que estaba por uno o por otro. Hoy día hay un público que no sabemos cómo va a votar, es primera vez que vamos a tener elecciones presidenciales con voto obligatorio, no sabemos cómo se maneja. Y yo te diría, Darío, que es muy probable que esté menos radicalizado o posicionado ideológicamente. Y yo creo que pertenece a algo que lo hemos visto en otros países, además. Aún lo hemos visto siendo representado por voces que parecían estar muy radicalmente ideologizadas, pero es la búsqueda de alguien que por fuera de la política de los últimos años entregue alguna solución, porque lo mismo de siempre, entre comillas, no ha sido solución. ¿Y por qué te lo menciono? Porque el Partido Comunista tuvo la capacidad de movilizar mucho más votos. Tengo aquí un dato, un análisis ya de la votación de ayer. Por cada militante del Partido Comunista, Janet Jara movilizó 15 electores, versus Toá, que logró movilizar 3,6 electores. O sea, se expandió mucho más allá de las fuerzas del Partido Comunista la votación de Janet Jara. Y te lo menciono porque probablemente lo que va a definir acá no es si la de gente se derechizó o se izquierdizó, porque además en las últimas elecciones, en los plebiscitos constitucionales, hemos visto que las personas votan contra la izquierda, votan contra la derecha, están buscando un referente en algo que pasa aquí, pero que pasa en el mundo, que es que hay descontento social, y ese descontento social, producto de un modelo probablemente ya agotado, no está dando respuesta en la política de siempre. Aquí en Chile, ojo, hay descontento con las instituciones, pero las investigaciones marcan que las personas quieren que los políticos encuentren la solución, o sea, todavía confían en la clase política para resolver, solo que piensan que no lo están haciendo y hay ese descontento y esa desconfianza. Entonces, la búsqueda es quién puede ofrecer algo distinto dentro de la institucionalidad, y ahí mi sensación es que más que ser de izquierda o de derecha es lo que vamos a encontrar, si llega finalmente a ser Kast y Jara la elección en segunda vuelta, es cuál es el estilo que a mí me da más confianza y por el que yo me voy a inclinar, independiente si es derecha o de izquierda. Ahora vamos a ver justamente una encuesta que hace CADEM, que pregunta justamente para pensar qué es lo que se viene, cuáles son los candidatos más posicionados, porque justamente ya arroja esa dicotomía que vos recién planteabas. Pero te propongo antes que escuchemos parte del discurso de ayer de Jara y que nos cuentes un poquito acerca de quién es Janet Jara. Vamos. Este es un proyecto colectivo en el que todas y todos han cumplido un rol fundamental. Lo he dicho varias veces, no vengo a vender promesas vacías ni soluciones facilistas. No vengo con milagros, pero sí con la garantía de que trabajaremos incansablemente por nuestro país, incansablemente. El pueblo de Chile nos exige honestidad y responsabilidad. Nos pide también que quienes estemos en política escuchemos y respondamos a las urgencias que vive cotidianamente la ciudadanía. Y quiero decir claramente que nuestro programa de gobierno mañana inicia un nuevo ciclo, construyéndose entre todas y todos quienes representamos las distintas fuerzas políticas que están hoy día en este escenario. Bueno, un mensaje obviamente allí de Jara, que obviamente, como lo hace alguien que acaba de ganar una primaria, donde está compitiendo con personas que vienen de distintos espacios políticos, va a plantear: yo no voy a ser la candidata del Partido Comunista, yo voy a ser la candidata de todas las fuerzas que componen hoy esta interna oficialista. ¿Quién es Janet Jara, Lucía? Muy interesante esa pregunta, porque Janet Jara tampoco representa a los mismos de siempre. Janet Jara es una mujer que ayer votó en su escuela en Conchalí. Conchalí es una comuna vulnerable aquí en Chile. Ella es una mujer que viene del mundo popular, pero que se esforzó
Estudió en la Universidad de Santiago de Chile, Administración de Empresas, luego Leyes, fue presidenta de la Federación, pero no de la época del movimiento estudiantil que llevó a Gabriel Boric o a Camila Vallejo, no, de muy bajo perfil. Ella pasa a ser, luego en su trabajo, en algún momento llega a ser subsecretaria del Trabajo, de Previsión Social en el gobierno de Michelle Bachelet, y hoy día ministra del Trabajo con... A ella se le dice, se parece a Michelle Bachelet, tiene el estilo de Michelle Bachelet, se decía es mucho más carismática que Carolina Toá, pero la verdad, y nos lo decía ayer un votante de Carolina Toá, cuando estábamos en las mesas ahí tomando encuestas, el pulso del momento, nos decía, pero no hay que restarle mérito a Janet Jara. Logró importantísimos acuerdos sentando en la mesa a los sindicatos y a los gremios empresariales. Quienes han logrado trabajar con ella dicen que puede no renunciar a lo que piensa, pero lograr avanzar en los acuerdos que nos unen. Entonces tiene una capacidad de articulación bien grande y eso es un mérito que no se le puede desconocer. Ella no es solo una figura carismática que se parece a Michelle Bachelet, pero lo más interesante, y ahí podemos revisar las encuestas, José Antonio Kast viene construyendo, así como Javier Milei, como en España, como en Estados Unidos, el propio Donald Trump, ¿no es cierto?, esta idea de que los mismos de siempre le están dando la espalda a los valores de la derecha, pero al pueblo en general o al trabajador en general, ¿no es cierto? Y se han desmarcado, y en elecciones anteriores, José Antonio Kast, al igual que esta, no quiso ir a primarias porque dice que tiene diferencias con el resto. Todos son lo mismo. Nosotros somos fuera de eso mismo que no está dando soluciones. Sea de izquierda o de derecha, la clase política de los últimos años no está dando soluciones y nosotros no somos de lo mismo. Bueno, Janet Jara tampoco es de lo mismo. Janet Jara no pertenece a las élites. Y ha tenido una campaña extraordinaria y han tenido la habilidad de mostrar eso en la campaña al punto de crecer. Tanto que hoy día, previo, ojo, en una encuesta semanal, CADEM, previo a la elección de ayer, ya la posiciona en el segundo lugar de las encuestas. Hace que Matei baje, que bueno, Johannes Kaiser se empezó a desplomar hace mucho rato. Segundo, le Lucía. esos votos a... Dale. Así lo vemos, y habla justamente sobre los números, así lo puede ver. Ahí está, estos son los números, dale. Ahí vemos, José Antonio Kast 24%, Janet Jara antes justamente del triunfo de ayer 16%, Evelyn Matei 10%, Franco Parisi 10%. Sí, dale, continúa así, justamente lo hacemos sobre los números. Claro, y esta encuesta fue una encuesta tomada antes de la elección primaria. No es que sea la reacción a la elección de ayer, uno pudiera decir... la primera reacción es que esto se polariza. Partido Comunista y José Antonio Kast, la derecha más radical, ¿no es cierto? No, esto es anterior. El desplome de Carolina Toá, pero sobre todo el crecimiento de Janet Jara en un público, en un votante que va mucho más allá del Partido Comunista. Porque mira, una de las estrategias o de los análisis que se hacía es que había que votar por Carolina Toá porque en Chile, como en otras partes del mundo, hay un anticomunismo que no se puede vencer. Bueno, figuras como Camila Vallejo lo fueron venciendo con el tiempo, es una ala renovada del Partido Comunista. Ojo, el Partido Comunista tiene además en su interior ese quiebre y esa disputa. O sea, sale Janet Jara a decir cosas que movilizan y aparece el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, que es del ala de Daniel Jadwe, a decir cosas que la tiran para abajo. Esa disputa va a ser algo con lo que Janet Jara va a tener que lidiar, pero en una de esas la va a favorecer porque la va a desmarcar aún más de ese viejo comunismo. Y el Partido Comunista, ojo, tú lo adelantabas, ¿no es cierto? Es un partido que ha jugado con las reglas de la democracia en Chile, pero hace 100 años. Pero nunca habían tenido una candidata en primera línea. O sea, siempre apoyaron en pactos o fuera de los pactos apoyaron a la figura de la izquierda que encabezaba las encuestas. Desde Salvador Allende hacia atrás y post-dictadura, Michelle Bachelet, Ricardo Lagos, participando o no participando del pacto, dieron su apoyo. Hoy día tienen en el Senado de Representantes, en la Cámara de Diputados de Representantes, pero nunca en la historia del Partido Comunista en Chile fueron la candidatura representante de todo el sector. Y esos son méritos atribuirles a Janet Jara, por supuesto, como una candidata, pero por otro lado también da cuenta de un escenario político en el que la ciudadanía, que no está radicalizada ideológicamente, busca a alguien que le entregue una solución en un problema que es mucho mayor y que es que hoy día las instituciones domésticas como las internacionales
no están dando respuestas. Pero dentro de eso, finalmente aparecen acá las figuras que uno pudiera decir se polarizó, se radicalizó. Yo diría que no, que hoy día lo que vamos a ver es una competencia de estilos más que de posiciones ideológicas. Y ahí Janet Jara podría tener un punto a favor con los trabajadores. Esa ha sido su área. Ella conquistó la rebaja de la cantidad de horas semanales de trabajo, conquistó el aumento del sueldo mínimo y la reforma previsional, no solamente juntando a trabajadores y a empresarios, sino que también a la izquierda y a la derecha para que votaran a favor. Entonces tiene una capacidad de articulación importante, viniendo del mundo popular, no es las figuras de la concertación, las mismas de siempre, nunca la viste antes, y por otro lado tienes a José Antonio Kast, con su estilo, ¿no es cierto?, que es el estilo que hemos visto este último tiempo, una derecha que exige orden, que exige frenar la migración, que apunta directamente a esos temas que hoy día aparecen como dolores de la sociedad, pero con un estilo más duro, más rígido, y yo te diría que vamos a ir viendo cada vez más cómo Evelyn Matei pierde votos a favor de José Antonio Kast y Janet Jara empieza a subir por el otro lado, salvo que, y esta es la estrategia que Evelyn Matei de alguna manera echó un poco para atrás cuando habló de que en la dictadura, al inicio de la dictadura, hubo muertos inevitables. Evelyn Matei tiene que ir a conquistar hoy día ese centro y esa centroizquierda que no está disponible para votar por Jara. Bueno, muy interesante, Lucía. La verdad es que es un panorama político bien atractivo el que nos presenta este ciclo electoral 2025 de Chile. Son 4 meses, cuatro meses y medio más o menos que faltan para estas elecciones. Veremos qué pasa, pero me parece que empieza a haber un panorama bastante más claro en torno a qué personajes van a estar liderando esta campaña. Por supuesto, recordando que seguramente habrá segunda vuelta y que haya que esperar hasta diciembre para saber quién va a ser el próximo presidente. Lucía, la seguimos. Gracias.